Hola a todos, que tengan un bonito día. Mi nombre es Jimmy Arguedas y soy estudiante de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, de la Escuela Profesional de Contabilidad. El tema de que voy a hablar es del texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, el artículo 3 y 4. Definiciones. Los efectos de la aplicación del impuesto se entiende por A. Ventas. 1. Es todo acto por el que se transfieren bienes a título oneroso independiente de la designación que se dé a los contratos o negociaciones que originan esta transferencia y de las condiciones pactadas por las partes. Se encuentran comprendidas en el párrafo anterior de las operaciones sujetas a condición suspensiva, en las cuales el pago se produce con anterioridad. Se considera la venta de aras, depósitos o garantías que superen el límite establecido en el reglamento. 2. El retiro de bienes que efectúe el propietario, socio o titular de la empresa, o la empresa misma, incluyendo los que se efectúen como descuento o bonificación, con excepción de los señalados por esta ley y su reglamento, tales como los siguientes: el retiro de los insumos de materias primas y bienes intermedios utilizados en la elaboración de los bienes que produce la empresa, la entrega de bienes a un tercero para ser utilizados en la fabricación de otros bienes que la empresa le hubiera encargado, el retiro de bienes por el constructor para ser incorporados a la construcción de un inmueble, el retiro de bienes como consecuencia de la desaparición, destrucción o pérdida de bienes debidamente acreditada conforme lo disponga el reglamento, el retiro de los bienes para ser consumidos por la propia empresa, siempre que sea necesario para la realización de las operaciones grabadas. Bienes no consumibles, utilizados por la propia empresa, siempre que sea necesario para la realización de las operaciones grabadas y que dichos bienes no sean retirados a favor de terceros. El retiro de bienes para ser entregados a los trabajadores como condición de trabajo, siempre que sean indispensables para que el trabajador pueda prestar sus servicios o cuando dicha entrega se disponga mediante ley. El retiro de bienes producto de la transferencia por subrogación a las empresas de seguros de los bienes siniestrados que hayan sido recuperados. Bienes muebles. Los corporales que pueden llevarse de un lugar a otro. Los derechos referentes a los mismos. Los signos distintivos, invenciones, derechos de autor, derechos de llave y similares. Las naves y aeronaves, así como los documentos y los títulos cuya transferencia implique la de cualquiera de los mencionados bienes. Servicios. Toda prestación que una empresa realiza para otra y por la cual percibe una retribución o ingreso que se considera renta de tercera categoría, para los efectos del impuesto a la renta, aun cuando no esté afecto a este último impuesto. La entrega a título gratuito, que no implique transferencia de propiedad de bienes que conforman el activo fijo de una empresa vinculada a otra económicamente, salvo en casos señalados en el reglamento. En el caso del servicio de transporte internacional de pasajeros, el impuesto general a las ventas se aplica sobre la venta de pasajeros que se expidan en el país o de aquellos documentos que aumenten o disminuyan el valor de la venta de los pasajes, siempre que el servicio se inicie o termine en el país, así como el de los que se adquieren en el extranjero para ser utilizados desde el país. Construcción. Las actividades clasificadas como construcción en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, CIIU, de las Naciones Unidas. Constructor. Cualquier persona que se dedique en forma habitual a la venta de inmuebles construidos totalmente por ella o que hayan sido construidos total o parcialmente por un tercero para ella. Para este efecto se entenderá que el inmueble ha sido construido parcialmente por un tercero cuando este último construya alguna parte del inmueble o asuma cualquiera de los componentes del valor agregado de la construcción. F. Contrato de construcción. Aquel por el que se acuerda la realización de las actividades señaladas en el inciso D,
También incluye las áreas, depósitos o garantías que se pacten respecto del mismo y que superen el límite establecido en el reglamento. Importación de bienes intangibles. La adquisición a título oneroso de bienes intangibles a un sujeto domiciliado en el exterior por parte de un sujeto domiciliado en el país, siempre que estén destinados a su empleo o consumo en el país. Artículo número 4. Nacimiento de la obligación tributaria. La obligación tributaria se origina a. En la venta de bienes, en la fecha en que se emita el comprobante de pago de acuerdo a lo que se establezca en el reglamento o en la fecha en que se entregue el bien, lo que ocurra primero, tratándose de naves y aeronaves, en la fecha en la que se suscriba el correspondiente contrato, tratándose de la venta de los signos distintivos, invenciones, derechos de autor, derechos de llave y similares, en la fecha o fechas de pago señaladas en el contrato y por los montos establecidos. En el retiro de bienes, en la fecha del retiro o en la fecha en que se emita el comprobante de pago, de acuerdo a lo que establezca el reglamento, lo que ocurra primero. C. En la presentación de servicios, en la fecha en que se emite el comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el reglamento, o en la fecha en que se percibe la retribución, lo que ocurra primero. En los casos de suministros de energía eléctrica, agua potable y servicios finales telefónicos, ya sea Telmex y telegráficos, en la fecha en que se perciban los ingresos o en la fecha de vencimiento del plazo para el pago del servicio. En la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados, en la fecha en que se anote el comprobante de pago en el registro de compras o la fecha en que se pague la retribución. En los contratos de construcción, en la fecha en que se emite el comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el reglamento o en la fecha de percepción del ingreso, sea total o parcial, o por valorizaciones periódicas. En la primera venta de inmuebles, en la fecha de percepción del ingreso por el monto que se perciba, sea parcial o total. G. En la importación de bienes, en la fecha en que se solicite su despacho a consumo, tratándose de bienes intangibles, en la fecha en que se pague el valor de la venta, por el monto que se pague, sea total o parcial, o cuando se anote el comprobante de pago en el registro de compras.